Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Me alegra verles en esta mañana. ¿Usted se alegra de ver a su hermano, su hermana? Algunos no se han saludado atrás, adelante. Dele un saludito. Dígale bienvenido, bienvenida. Si no le dieron la bienvenida, yo se la doy. Bienvenido, bienvenida. Iglesia, estamos, como les dije la semana pasada, estamos en nuestra recta final que tiene que ver con el credo apostólico, con esta serie preciosa que nos ha tomado algunos meses. Les anuncié que íbamos hasta finales de diciembre, así que ya estamos en la recta final. Y hoy vamos a continuar con el 10º artículo del credo. 10 de 12. Ya no nos quedan sino 2. No nos quedan sino 2. Entonces el credo dice en el artículo 10, cuando empieza esa sección de creo, recuerde que el credo tiene 3 creo. Creo en Dios Padre, después creo en Jesucristo y después creo en el Espíritu Santo. Pero en medio de eso hay otros creo que, aunque no dice creo, se asume que estamos hablando de creo y en la iglesia y en esto y en lo otro. Entonces aquí dice creo en el perdón de los pecados, ¿cierto? Está hablando creo en la iglesia y después y en el perdón de los pecados. Ese es otro artículo aparte. Entonces quiero que aprendan a ver que así como el Padre Nuestro les enseñé que tiene varias partes, tiene varias peticiones, así también les he mostrado en el credo apostólico que tiene varios artículos, varias declaraciones, varias confesiones, ¿ok? Entonces, yo le he puesto por título a la predicación de esta mañana, basado precisamente en este artículo, vivir como perdonados, no solo decirlo, sino creerlo de verdad. Entonces, ese es el título que también tiene subtítulo. Entonces, vivir como perdonados, ese es el título de esta mañana. No solo decirlo, sino creerlo de verdad. Y hay un texto bíblico que nos va a guiar en esta predicación y lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Éfeso y le dice: en Él, hablando de Cristo, en Él tenemos redención mediante ¿qué? Mediante su sangre. ¿Y qué tenemos mediante su sangre? Su sacrificio, su muerte. ¿Qué tenemos? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué obtenemos? El perdón. ¿El perdón de qué? De nuestros pecados. Padre, en esta mañana, una vez más oramos y te pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestro corazón. Sensibilízanos en esta mañana para escuchar tu voz, para ser sensibles a lo que tú nos quieres enseñar a través de cada pasaje bíblico, de cada principio que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. De antemano, gracias por las verdades que nos vas a enseñar, por los principios que nos van a ayudar a poner en práctica en nuestro diario vivir y poder vivir esta declaración del credo, este artículo que a través de tu sangre, de tu muerte, tenemos el perdón de nuestros pecados. De antemano, Señor, gracias por las bendiciones que vas a impartir por medio de tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero que empecemos en esta mañana con una escena que a veces se repite mucho. Yo la veo mucho
en muchos lugares. De hecho, en algún momento en mi vida tuve también ese problema. ¿Y cuál es el problema que les quiero hablar? De cuando uno a veces comete un error o falla, ya sea en una relación de pareja o con un amigo o en la iglesia, fallamos, cometemos errores o un pecado, y entonces uno viene y pide perdón, ¿cierto? Y ese perdón no lo otorgan y dice, sí, yo te perdono. Pero entonces pasan los días y uno vuelve otra vez, pero yo por qué hice eso, pero mira que yo hice aquello, lástima que y volvemos otra vez y la persona nos dice, pero yo ya te perdoné. Pero nosotros seguimos, pasan los días y volvemos y retomamos otra vez esa culpa. Es decir, lo que Dios ya nos perdonó, ya esa persona nos perdonó, pero nosotros por dentro seguimos cargando todavía una culpa porque creemos que no hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que esa persona no nos ha perdonado, y entonces uno se sigue sintiendo mal, y así pasa a veces en la vida espiritual. Le pedimos al Señor que nos perdone, Él nos perdona, pero a la semana estamos otra vez, Señor, perdóname, otra vez por lo mismo, cuando Él ya nos perdonó. Y eso es lo que yo quiero enseñarle en esta mañana, ¿qué es lo que confiesa este artículo del credo apostólico? De hecho, la mayoría no lo sabemos de memoria, y es, creo en el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados. Entonces hay muchas personas, muchos creyentes en el día de hoy que no viven como perdonados. Viven constantemente acusándose, viven constantemente con ese remordimiento, acusándose. Y el diablo es experto en eso. De hecho, la palabra Satanás tiene que ver con eso. Es un nombre que significa también acusador. El acusador, así también es un título que se le da al diablo. Entonces, para ser honestos, repito, hay muchos creyentes que no viven como perdonados. Yo no sé usted en esta mañana cómo está, pero yo quiero decirle algo, que a veces hay personitas que yo los veo como culpables crónicos. Así como hay enfermedades crónicas, hay culpables crónicos. Es decir, Dios ya te perdonó, pero tú sigues ahí, no, Dios no me ha perdonado, yo porque hice esto, yo porque hice lo otro. Y hay personas que sienten que Dios está siempre decepcionados. No, yo te fallé, Señor, yo sé que yo no te doy la talla, y empieza uno a darse latigazos y cuando Dios ya nos perdonó. Ahora, yo estoy hablando cuando nos hemos arrepentido, estoy hablando cuando le hemos pedido perdón de corazón, ¿ok? De eso es que estoy hablando. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles, que a veces hay personitas que no viven de esa manera, gente que cree que el perdón de Dios a veces es frágil, que se rompe cada vez que fallamos y que Dios deja de amarnos. No, Dios no deja de amarnos. Por eso Jesucristo está a la diestra del Padre, hemos aprendido en este credo, y está intercediendo por nosotros, todos los días. Pero entonces, a veces yo veo que al mismo tiempo yo veo otros creyentes que se basan en esta palabra, creo en el perdón de los pecados, y entonces en cierta manera cogen el otro lado. No es el que se atormenta todos los días pensando que Dios no le ha perdonado, sino que son esas personas que se van al otro extremo y dice, Dios perdona siempre, así que no es tan grave lo que yo estoy haciendo. Y entonces siguen pecando porque dicen, Dios me perdona de todos modos. Ese es el otro extremo. No podemos vivir ninguno de los dos extremos porque es malo. El que está ahí con esa culpa crónica, pero también el que está tomando el pecado demasiado suave. Y entonces dicen, bueno, nadie es perfecto, Dios me entiende y Dios sabe cómo soy yo. Y entonces uno mismo se justifica para pecar. De eso no está hablando el artículo del credo. Entonces, en otras palabras, unos viven sin descanso por la culpa, pero otros viven sin temer a Dios por la ligereza de sus fallas, de sus errores, de sus pecados. Por eso, en esta serie de Yo Creo, llegamos a esta frase que es muy cortica, pero es muy profunda. Una frase que dice, creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Entonces la pregunta que le voy a hacer en esta mañana, para que entremos ya a ver nuestros puntos que ya les he compartido por varias semanas, más o menos una misma estructura, es ¿qué estamos diciendo realmente cuando nosotros decimos creo en el perdón de los pecados? ¿Qué implica eso para nosotros? Así que eso es lo que voy a hacer en esta mañana. Así que mi primer punto para ustedes es lo que confesamos
con este artículo del credo. ¿Qué confesamos? Voy a compartir varias cosas, unas 4, unas 5 cosas para que tomen apuntes. Veo que algunos están muy juiciosos en eso. Entonces aquí va la primera confesión. Yo confieso, confesamos porque es plural, confesamos que somos pecadores, que necesitamos perdón. Entonces eso es lo que confiesa precisamente esta declaración del credo. Confesamos que somos pecadores, que necesitamos de perdón, de un perdón maravilloso de Dios. Entonces hay pecados que tienen que perdonarse, porque si Dios no nos lo perdona, nadie más nos va a perdonar, ¿ok? Nosotros mismos no nos podemos perdonar cuando le fallamos al Señor. Pues uno sí se puede en algún momento decir, bueno, Dios ya me perdonó, pero aquí estamos hablando desde el perdón de Dios para nosotros. De hecho, hay un texto bíblico que ustedes se saben de memoria, Romanos 3:23, que está diciendo una declaración contundente: por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos, no se queda nadie por fuera, ¿ok? Pero también hay un texto que me gusta mucho, que es Primera de Juan 1:8, porque este nos aterriza en nuestro diario vivir. Sí, hay un pecado de condenación, hay un pecado que necesita ser perdonado, y ese es al que se refiere Romanos 3:23. Pero hay otros pecados que cometemos diarios, los que ya somos salvos. Ya somos salvos, pero le fallamos al Señor. Todos los días le fallamos. Por eso Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso en el credo, cuando dice creo en el perdón de los pecados, en el perdón de nuestros pecados, es porque nosotros todos los días necesitamos llegar ante el Padre y decirle: perdóname en el nombre de Jesús. Todos los días, porque todos los días fallamos. Hay iglesias que en este asunto del credo apostólico son un poquito más litúrgicos, y hay iglesias que se colocan de pie todos y recitan y oran el credo, lo declaran, lo confiesan. Pero otra vez, cuando estamos confesando el credo, o en otras palabras, o en una oración, nosotros tenemos que creer que somos pecadores. Nunca se vaya a creer demasiado bueno como para llegar a creer que usted ya no peca, que usted ya es, como dicen por ahí, un alma de Dios. Sí, todos somos alma de Dios, pero en términos paisas, cuando decimos no es que esa es un alma de Dios, lo que estamos diciendo es que no peca. Sí, claro, todos los que estamos aquí somos pecadores. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale: tú eres pecador, tú eres una pecadora. Todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Bien, cuando la iglesia entonces se pone de pie en algunas partes, o cuando confesamos creo en el perdón de los pecados, estamos confesando que no somos personas tan buenas como a veces creemos, que necesitamos no de un pequeño ajuste espiritual. No, Señor, necesitamos es gracia de Dios, necesitamos un perdón real. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él quiere de nosotros santidad, y nosotros no somos tan santos como a veces creemos que somos. No somos tan santos. Entonces eso no es muy bueno para el ego, porque a veces uno quiere sentirse muy bueno, pero esto es necesario para predicar un evangelio sano en nuestra iglesia, una iglesia donde nadie se crea más que nadie. Y esta es una iglesia que el ADN que tiene desde sus inicios le ha enseñado a esta iglesia que nadie se crea más santo que otros, porque cuando usted está señalando a otro, usted está lleno de errores, usted tiene más fallas que la otra persona, empezando que ya tiene un problema que es orgullo, creerse superior a los demás. En segundo lugar, cuando hacemos esta declaración de creo en el perdón de los pecados, estamos confesando que el perdón está en Cristo y no en nosotros. Cuando hablamos del perdón es en Cristo. Efesios, que es nuestro texto lema para hoy, Efesios 1:7, recordemos, dice en Él, no en nosotros. En Él es en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dice en Él, no dice en nuestro esfuerzo, no dice en nuestra sinceridad, no dice en nuestro progreso moral. No, aquí no estamos hablando de moralismo. Aquí estamos hablando de perdón otorgado por Cristo en la cruz del Calvario. Creo que el perdón que necesito no está dentro de mí, sino en Cristo, que murió y resucitó por mí. Entonces, importante que esto es básico. Por eso el credo se le enseña es a las personas bebés espirituales, a los nuevos. Aquí estamos haciendo un repaso.
de las principales doctrinas, pero esto hay que enseñárselo a un bebé espiritual, que él no crea que él se va a perdonar a sí mismo o que el perdón lo recibe de otras personas como tal, hablando de pecados contra Dios. No, es en Cristo que recibimos ese perdón, ¿ok? Entonces creo que Dios ha provisto perdón en Jesucristo, su Hijo, y que no hay otra base para el perdón de nuestros pecados. Por eso era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. O si no, entonces ¿a qué vino Jesucristo? Era necesario morir. Número 3, confesamos que el perdón es por gracia y no por méritos. Esto también lo sabemos nosotros como iglesia, por eso no me voy a quedar mucho tiempo ahí, porque Efesios 1:7 continúa diciendo: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿según qué? Según nuestros esfuerzos, según nuestras buenas obras. No, dice según las riquezas de su gracia. No se calcula basado en tus obras. No, el perdón que se nos otorga es gratuito. La palabra gratuito, valga la redundancia, es gratis. No se nos cobra. No lo merecemos. No es meritocracia. Es basado en las riquezas espirituales de la muerte de Jesucristo. Esta verdad se repite en todo el Nuevo Testamento. Por eso yo prometí prédica por artículo, una prédica, pero esto es todo un seminario, hablar del perdón de Dios. Solamente le refresco su memoria, usted que se lee la Biblia todos los años, por esta época ya se la está terminando completica, y si ha estado haciendo el devocional con nosotros, juiciosito desde enero, ya sabe que hoy ya estamos terminando la Biblia completa, porque los devocionales nuestros van acorde a la lectura diaria, ¿no? Si usted ha sido juicioso con eso, sabe que estamos en una lectura de la Biblia por año. Entonces, hay un texto bíblico que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 10:43, es un versículo muy interesante. Está diciendo acá, el autor dice que de él, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas que por su nombre, todo el que cree en él, ¿qué? Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Eso es lo que está hablando el credo apostólico. Que en Cristo hay perdón de pecados. Se recibe, el perdón lo recibimos, no lo compramos. Por eso usted no puede estar con una culpa crónica, porque si Dios ya te dio perdón, te otorgó perdón, acéptalo por gracia. No se siga atormentando, porque Dios ya te perdonó. Si tú te arrepentiste y te apartaste, alcanzaste misericordia, no se siga atormentando todos los días. Entonces se recibe, no se compra. Se cree, no se gana. Esto hay que predicarlo. Una iglesia de sana doctrina tiene que predicar el evangelio tal y como es. Se recibe por gracia. Simplemente es creer. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando la iglesia confiesa entonces esta frase, está diciendo que nuestra esperanza no está en que somos mejores que otros, sino en que la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en la mañana de hoy. Lo siguiente que confesamos, si sigue conmigo el bosquejo número 4, es confesamos que el perdón de Dios es real, completo y eficaz. El perdón de Dios es real, completo y eficaz. Aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, Él no usa un lenguaje ahí débil. No, cuando se habla de perdón, lo dice claramente. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 12, y hay muchos textos más, pero para ser breve en esta mañana, dice: como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Cuando hablamos como está lejos, aquí en el texto bíblico, el oriente del occidente, pudiéramos decir el norte del sur, que nosotros estamos como más familiarizados con ese tipo de, ¿cierto?, de dirección, ¿cierto? Norte, estamos en el norte, y el sur, así como está de lejos, pero en el lenguaje bíblico es mucho más que eso. No es el que vive en Itagüí el que vive en Bello. No. Piensa en algo mucho más lejos, mucho más lejos, porque estamos hablando en términos metafóricos.
Hay un versículo que me encanta mucho, no lo traje acá, pero dice que es también más profundo que el fondo del mar. Allá echó Dios nuestros pecados, en lo profundo de la mar o del mar, como digamos. De pronto no estamos nosotros en Bello muy familiarizados con el término de los mares, sino más bien con este lenguaje, el oriente del occidente. Entonces ese es un lenguaje para mí profundo. Confesar, creo en el perdón de los pecados, es decir, creo que Dios no solo me aguanta, me soporta, sino que tal como Él lo dice, Él ha tratado con mi culpa de una manera definitiva. Por eso me aceptó y me adoptó como su hijo y como su hija. Y uno a los hijos y a las hijas, con todos sus errores y sus defectos, uno los ama y los sigue amando a pesar de sus errores y de sus defectos. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Esto no es licencia para pecar, sino para que usted pueda aceptar el perdón de Dios y no se siga atormentando, porque tú eres un hijo de Dios y tú eres una hija de Dios, y eso te lo tienes que creer todos los días, porque el diablo te va a estar susurrando muchas veces que tú no eres hijo de Dios. A mí me encanta hacer esta dinámica y no son muletillas para mí, no todos los predicadores lo hacen, pero a mí me gusta hacerlo. Mire a la persona que está a su lado, dígale: tú eres una hija de Dios. Pero mire a los ojos: tú eres un hijo de Dios, un hijo de Dios. Mírele a los ojos, porque es que a veces no se la creen. Que se lo diga otro. ¿Cierto? Bien, amados, si esto es lo que confesamos, entonces tenemos que ver en segundo lugar, el segundo punto grande de este bosquejo, lo que significa para nuestra fe creer en el perdón de los pecados. ¿Qué significa para nuestra fe? Entonces, porque esto no es solo teoría, no es solo un dato doctrinal que yo estoy compartiendo con ustedes. Creer en el perdón de los pecados, para mí esto reorganiza toda mi fe. Y ahí hay una gran diferencia. A mí me ayudó mucho a entender este concepto sano del evangelio para dejar de ser legalista, porque yo era legalista. Yo empecé mi vida cristiana siendo un gran legalista, pero gracias a Dios fui entendiendo la gracia de Dios, no para volverme libertino, no, sino para entender que todo me es lícito, pero que no todo conviene, pero para recibir la gracia del Señor. Entonces yo voy a compartir algunas implicaciones de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, pero también se los quiero comunicar a ustedes en esta mañana. Lo que significa esta declaración cuando decimos creo en el perdón de los pecados, primero, número uno, significa vivir desde una nueva identidad. Y cuando digo desde una nueva identidad, es lo que les estoy compartiendo. Lo que te pedí ahora que le dijeras a la persona a tu lado: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, es porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 versículo 1: por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes en esta mañana están en Cristo Jesús? Todos nosotros. Para nosotros no hay condenación. ¿Está claro eso? Si en este momento muriéramos, si en este momento ocurre un terremoto de esos grandes que van a ocurrir próximamente, si se viene un terremoto y se nos acaba esto a todos, ¿estás seguro, segura que te vas a ir directo para el cielo? ¿O tendrás que pasar por el purgatorio? No, el purgatorio no existe. Por tanto ahora no hay condenación. Oye, qué declaración para mí tan especial. Entonces, creer en el perdón de los pecados significa que no me defino por mi peor caída, por mi peor pecado, mi mayor vergüenza, mi mayor pasado. No, Señor, yo me mido es por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que yo quiero resaltar en la mañana de hoy. Entonces, a veces estamos recordando pecados viejos y la lista pudiera darles una lista larga aquí de todos los que, porque si todos nos ponemos a juntar aquí pecados los que hemos cometido a lo largo, ay, amados, se nos acaba diciembre y no hemos terminado la lista entre todos. ¿Sí está de acuerdo? Porque los que vinimos hoy domingo estamos los menos santificados, los santificados se quedaron en la casa.
Entonces, iglesia, poder decir: no soy el adúltero, no soy la que abortó, no soy el que falló como padre, no soy la que fracasó en el ministerio. No, Señor, en Cristo soy un pecador justificado, un hijo amado, una hija amada, declarado justo, justa por la gracia de Dios. Porque ahí están esos pecados del pasado atormentándonos, cuando ya Cristo nos perdonó. Eso es lo que yo quiero, que en esta mañana salgamos de acá libres, porque ya nos arrepentimos, ya confesamos delante del Señor. Iglesia, esto pues por supuesto que no borra la memoria del pasado. Claro que hay que tener un retrovisor para no cometer los mismos pecados, los mismos errores, ¿ok? Pero, amados, ya eso no gobierna mi identidad. Por eso yo estoy de acuerdo, me gustan estos métodos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, tienen cosas muy buenas. Eso se diluyó con el tiempo, porque eso tuvo un origen cristiano, pero después se diluyó con el tiempo, donde ya no le pongan a eso Cristo, sino en algún ser por ahí, puede ser una piedra, ¿no? La Pachamama, qué sé yo, lo que sea por ahí. Eso se diluyó con el tiempo. Pero ¿qué no me gusta de esos programas? ¿Qué no me gusta? Que usted está declarando todos los días algo que ya no eres. Te estás identificando con algo que Dios ya te ayudó a salir de eso. Ahora, yo entiendo el fondo de eso, que algunos dicen: no, bueno, no voy a entrar en detalles. Pero entonces se presentan: mi nombre es Renzo Espinosa y soy alcohólico. Cuando yo ya no tomo, por decir algo, ya dejó el alcoholismo hace rato, pero él tiene que seguir repitiendo: soy alcohólico. Eso es como si Dios te perdonó de un adulterio y tú estás diciendo todos los días: me llamo Renzo Espinosa y soy adúltero. ¿Cómo que soy? Fui. Estoy colocando el nombre mío porque ustedes son unos santos, que ustedes no han cometido pecados de nada. Entonces, soy Renzo Espinosa y soy un ladrón. ¿Cómo así que un ladrón? Robé en un pasado, ya no robo. Me estoy comunicando. Entonces, significa vivir desde una nueva identidad. Ya en Cristo tengo perdón, ya soy libre, soy santo. Lo hablábamos cuando prediqué sobre la iglesia. Una iglesia llena de pecadores, y Pablo le escribe a los corintios, ¿se acuerdan cuando les decía? A los santificados que están en Corinto. Eso es lo que yo quiero que entiendas en esta mañana. Número 2, significa practicar una vida de confesión, no de perfeccionismo. Confesión, no perfeccionismo. Recordemos 1 de Juan 1:9, por favor, vamos a refrescar memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Y para qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la vida cristiana no es una vida sin pecado, sino una vida de confesión sincera. Todos los días tenemos que estar ante el Padre en confesión sincera. Y si no nos acordamos de los pecados, porque a veces somos muy desmemoriados para recordar fallas, errores, pecados, entonces no se le olvide decirle al Señor: Señor, mire, traiga a mi memoria, aún muéstrame los errores, pecados que me son ocultos. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos fallando y creemos que estamos bien. Entonces, creer en el perdón de los pecados significa que la iglesia debería de ser un lugar mucho más seguro. Debería de ser el lugar más seguro del mundo. ¿Para qué? Para nosotros poder decir: si yo he fallado, si yo he pecado, tengo una iglesia donde me puedo restaurar. Tengo una iglesia donde no me van a señalar. Tengo una iglesia donde enseñan que en Cristo tengo perdón de pecados. Y por eso esta es una iglesia donde yo no le voy a decir todos los días que esté refrescando sus pecados con nombre propio, pero sí podemos decir tranquilamente que somos pecadores, pero que somos pecadores limpiados y lavados por la sangre de Jesucristo. Y somos pecadores en proceso de santificación. Muchas veces hemos hecho lo contrario. Qué triste, pero a veces hemos convertido la iglesia en un lugar
donde como hay tanta acusación, entonces a veces fingimos y nos volvemos hipócritas y nos volvemos casi que en permanente Halloween con máscaras, fingiendo lo que no somos, y entonces nos las damos de super espirituales cuando no lo somos. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se atreve a decir nada, porque si usted lo cuenta, se te viene todo el mundo encima. Y peor, cuando tú no sabes guardar votos de silencio, peor. Entonces te da miedo confesar porque dice, esos lo van a ventilar a Raimundo y todo el mundo. Y yo veo que en la palabra de Dios así no se tratan las cosas. Sí hay un proceso, por supuesto, pero así no se tratan las cosas. Entonces, amados, yo quiero que nuestra iglesia sea un lugar seguro. Quien vive tratando de demostrar que casi no peca, que es muy bueno, no ha entendido el evangelio. No ha podido entender el evangelio. Quien se acerca a Dios reconociendo su pecado como el publicano. ¿Se acuerda la parábola? No vamos a leer eso ahora porque se haría esto muy largo, pero usted se la sabe de memoria. ¿Se acuerda ese religioso que estaba ahí? ¿Cierto? Gracias porque yo no soy, y señalaba con el dedo. Gracias porque yo no soy como ese publicano. ¿Será que tú y yo somos diferentes? ¿No será que a veces estamos también comparándonos con otros y señalándolos? A veces estamos como los religiosos de la época de Jesús. Pero qué lindo que fuéramos como ese publicano que dice la palabra que ni siquiera osaba levantar la mirada al cielo, la tenía postrada en tierra porque decía, Señor, yo no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada. Eso tiene mucha profundidad, no la voy a explicar ahora. Pero es eso, sé propicio a mí, pecador, cuando yo vengo confesando lo que soy, cuando no confesamos nuestros pecados para ganarnos el favor de Dios. No es eso, iglesia, no, es porque la palabra de Dios nos dice que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor. Él ya murió por nosotros, ya nos perdonó. Yo no sé esto que le voy a decir, yo sé que es fuerte para algunos. ¿Usted cree que Dios todo lo sabe? ¿Que Él sabe el pasado, presente y futuro? ¿Usted cree que Dios sabe todos los pecados y errores que tú vas a cometer de aquí en adelante? ¡Claro! Y así todo, nos escogió. Así todo, nos perdonó. Y nos adoptó como sus hijos y sus hijas, con todos los defectos y errores y pecados. ¿A usted no le parece eso algo muy hermoso? Por eso la adopción es algo espectacular. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando del perdón de pecados, les dio ¿qué? La autoridad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios, con todas las enfermedades y todos los pecados. Nos adoptó el Señor. ¡Qué lindo! Ya tenemos un Dios que perdona. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una confesión que fluye de la confianza en que Él es mi papá y yo soy su hijo. Esto no es por terror. Aquí no estamos en una iglesia de terrorismo evangélico. Esas iglesias legalistas, eso es puro terrorismo. Y nos están condenando a toda hora. Y nos están señalando a toda hora. No, en esta iglesia predicamos gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer también con nuestros hermanos. ¡Ojo! No alcahuetear. De eso no estamos hablando. Por eso es tan peligroso hablar de la gracia. Y por eso muchas iglesias y pastores no les gusta hablar de la gracia. Dice, ay no, donde yo prediqué eso todo el mundo me ponía a pecar. No, iglesia, no. El que vive pecando así a la topa tolondra, como dice un paisa por ahí que conozco, ese no es salvo. Ese no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno no quiere sino agradar al Señor. Por supuesto fallamos, por supuesto pecamos, pero queremos cada día ser mejores. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando, iglesia? Vamos con nuestro tercer punto. ¿Qué significa para nosotros esta declaración? Significa que la gracia es la base de nuestra seguridad espiritual. Significa que la gracia es ¿qué? La base de nuestra seguridad espiritual. Voy a decir una verdad muy profunda, porque nosotros los latinos, los colombianos, somos muy emocionales. Y eso es bueno, eso no es malo.
Por eso aquí en esta iglesia hacemos mucho énfasis en la parte emocional para alabar al Señor, porque somos latinos. Si usted fuera si fuera un alemán, un europeo, yo no le diría tanto eso. Pero usted es colombiano, usted es latino. Pero vivimos a veces con emociones, a veces no nos movemos si no hay emociones, y eso es grave, grave, porque yo no me puedo guiar solamente por emociones. Si tú crees que el perdón de pecados depende de tus emociones, entonces sencillamente en los días buenos vas a sentir que Dios te ama, pero en los días malos, que no estás bien, vas a sentir que Dios no te ama. ¿Por qué? Porque tú estás basando tu relación con Dios basado en lo que ¿qué? En lo que tú sientes. Si tú crees que el perdón depende de tu desempeño, depende de tu seguridad espiritual, pues va a subir en algún momento si te estás comportando bien, si estás haciendo muchas cosas en la iglesia, pero a veces no estamos bien, estamos mal, entonces estamos como una montaña rusa, a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. No, así no es, iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, Pablo, hablando del perdón de pecados, dice esta verdad: nos dio vida juntamente con Él, Cristo, habiéndonos ¿qué? Perdonado todos los delitos, hablando de pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. ¡Qué palabra tan profunda! Lo que está Pablo diciendo es que hay un documento de deuda, pero ese documento fue clavado en la cruz, fue cancelado. Es como si tú debieras mucho dinero y en este momento te llegara, y voy a hablar de Bancolombia, no me están dando ningún peso en Bancolombia, pero hablemos de Bancolombia que es el QR de nuestra iglesia. Bueno, entonces, hablando de Bancolombia, tenemos una deuda gigante, 1.000 millones de pesos con Bancolombia, 1.000 millones de pesos. Y recibimos en la mañana del domingo, tempranito en la mañana, una carta que nos entrega ahí en la recepción de portería, en la unidad donde vivimos. Y abrimos la cartica, y en esa cartica dice: tu deuda ha sido saldada. ¿Qué pensaría? ¡Se equivocaron! No, igual dile, venga, y seguro, porque muchas veces nos ha pasado eso. A veces nos ha pasado con un regalito que llegamos y no, eso fue que equivocaron de portería, se equivocaron de casa. No, te lo mandaron, es tuyo, es un regalo. Es un regalo. La deuda ha sido cancelada, no archivada. No archivada. Porque archivada es lo que hace el diablo. Por allá, como al añito, a los 12 añitos, desempolva esos pecados viejos. ¿Te acuerdas, Renzo, lo que hiciste en tal día y tal hora y en tal lugar? ¡Wow! Y eso sí es experto el diablo. No, yo ya sé que Cristo me perdonó. Eso es pasado. Yo soy un hombre nuevo. Y eso es lo que tú tienes que predicar. Eso es lo que tú tienes que confesar. Por eso para mí este versículo es maravilloso. Significa que mi seguridad está anclada en un hecho histórico. ¿Cuál hecho histórico? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, creer en el perdón de los pecados es poder decir: hoy me siento débil, hoy estoy luchando, sí, pero mi seguridad no está en mi fuerza, sino en la obra terminada por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, si morimos en este momento y nos presentamos delante de Dios y nos preguntan: ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué vamos a contestar? Qué lindo cuando todos contestan en coro, tan bellos. ¿Qué vamos a contestar? Sabes que yo cumplí los 10 mandamientos. Sabes que yo traté de ser muy buena gente. Y si no, pregunten Redil Norte. Traté de ser muy buena gente. ¡No! Yo voy a entrar porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Por lo que hiciste por mí, porque me perdonaste mis pecados. Por eso voy a entrar. Ya, pare de contar. Es por eso que vamos a entrar al cielo. Por la obra terminada de Cristo. Número 4, ¿qué significa? Significa la declaración, el perdón de los pecados, significa una transformación en nuestras relaciones. Esto es lo que significa este pasaje. Y vamos a aterrizar eso un poquito más.
Efesios 4:32 dice: sean más bien amables. En su casa leas el contraste, porque se dice sean más bien es porque hay un contraste. No lo voy a leer ahora, en tu casa lo lees. Sean más bien amables unos con otros, ¿qué más? Misericordiosos, perdonándose, ¿qué dice? Unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esto implica relaciones. La fe en el perdón de los pecados no se queda solamente en mi devocional, no se queda solamente en mi relación con Dios, algo íntimo, personal. No se queda solo ahí. Se muestra en cómo trato a mi cónyuge, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis hermanos en la fe, cómo trato a mis compañeros de equipo de trabajo, cómo trato a los demás, cómo trato a aquellos que me han herido, aquellos que han hablado mal de mí, aquellos que me clavan el puñal detrás por la espalda. Cuando creo que Dios me ha perdonado una deuda infinita, yo no puedo aferrarme al resentimiento de algo que me hicieron como si fuera algo normal. Dios ya me perdonó algo tan grande, ¿cómo no voy a perdonar algo tan pequeño comparado con lo que Dios a mí ya me perdonó? Así que en esta mañana el Señor está hablando a tu corazón, está hablando a mi corazón. Esto no es fácil, no estoy hablando de negar el dolor, no lo vamos a negar, hay dolor, claro que sí, pero creer en el perdón recibido abre el camino para avanzar hacia el perdón concedido. Perdón recibido, perdón concedido. ¿Cómo vas a decirle no, yo no te perdono? Aunque no lo sientas, debes de perdonar. Para el bien tuyo, no solamente para el bien de la otra persona, sino principalmente para el bien tuyo. Iglesia, quiero darles un quinto punto que para mí es importante. Significa una misión clara para la iglesia. Esto nos tiene que aterrizar a nosotros como comunidad Redil Norte. Significa una misión clara para la iglesia. Lucas 24, 46 al 47 dice que se predicará en el nombre de Jesús. ¿Qué se va a predicar? Mire lo que dice el evangelista: y que en su nombre se predicará ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que predicar. La iglesia no fue enviada a anunciar simplemente hay que tener una vida mejor. No es solamente que tenga una vida mejor. No, hay que predicarles, hay perdón real para pecadores reales. Porque a veces no predicamos esto, estamos predicando un evangelio barato. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y bla, 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 bla. Pero no le hablamos que si sigue como va, se va derecho al infierno. Eso no lo enseñamos en esos evangelios baratos que hay por ahí. Por eso hay que mostrarle la realidad del pecado a las personas para que puedan abrazar la salvación. Una salvación real en un Salvador real. Cuando creemos de verdad en el perdón de los pecados, estamos recuperando la urgencia evangelística. Que esa persona, si se muere sin Cristo, se va a condenar por toda la vida. Y aquí en esta mañana, créame, aquí hay tres tipos de personas en esta mañana. Trate de pensar en dónde estás con lo que voy a decir. Aquí en esta mañana tenemos personas que están atadas a un pecado del pasado. Algo terrible que hiciste, o para ti es terrible, puede ser que para otros no sea tan terrible, pero llevas años caminando con Cristo, eres hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero hay algo que sigue pesando en tu conciencia. Hay algo que te atormenta todos los días. Y vuelves otra vez. ¿Yo por qué hice eso? Ay, no, por favor. Ya te perdonó el Señor. Pero aquí también tenemos en esta mañana, seguro que sí, el que vive en una doble vida. Una doble vida.
hablas del perdón, pero sigues escondiendo pecados que no quieres confesar. Y eso sí que es grave, pero esa es una realidad. Y yo en esta mañana te quiero animar a que te arrepientas de corazón y confieses delante de Dios tu pecado. Aquí también en esta mañana una tercera categoría es personas creyentes de años, saben la doctrina, tremendos teólogos, así no tengan diploma del seminario, pero tremendos teólogos, tremendos conocedores de la Biblia. Podrías explicar el perdón en una clase tranquilamente, pero en tu interior sigues viviendo como un condenado, como una condenada, como un hombre apartado de la gloria de Dios. Y eso para mí es más terrible que los anteriores. Entonces en esta mañana para cada uno la frase del credo es una invitación para estas tres categorías y es volver a Cristo, volver a la cruz, volver a creer en lo que Dios dice sobre su perdón. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana. Por eso no quiero terminar mi sermón, predicación, homilía, conferencia en esta mañana, como usted lo quiera llamar. Yo no quiero terminar sin compartir lo que he hecho con otros artículos y es lo que contrastamos con este artículo del credo. Todavía me falta para llegar a la aplicación, solamente estoy en mi tercer punto, lo que contrastamos con este artículo del credo. Entonces, creo en el perdón de los pecados. Con esto no solamente estamos afirmando algo, sino que también estamos negando otras cosas. ¿Qué estamos negando? Con este artículo yo voy a mostrarles que contrastamos varias cosas. Número uno, contrastamos el perdón bíblico con el perdón barato. Perdón bíblico con perdón barato. Ese perdón barato es el que cree que la gracia es barata. Y la gracia no es barata, la gracia costó la muerte de Cristo. El perdón barato dice: Dios es bueno, Él perdona todo, no pasa nada. Tú solo haz lo que quieras, sé un hombre libre, dale rienda suelta a tus apetitos, Dios entiende, Él te entiende. Ese tipo de evangelio barato sí que le gusta a muchos creyentes. ¿Se acuerdan cuando surgió en Latinoamérica Creciendo en Gracia? José Luis de Jesús Miranda, ese evangelio sí que arrasó porque a mucha gente le encantaba eso. Claro, aquí podemos hacer de todo porque el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Eso sí que le gustaba a la gente. Ese es perdón barato, es una idea de perdón sin cruz, eso es perdón sin sangre, eso es perdón sin justicia. Y Efesios 1:7 dice, une dos palabras que para mí son inseparables, dice redención y sangre. Está diciendo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces, el perdón no es porque Dios un día se despertó de buen humor y me perdonó, no. El perdón es porque el Hijo de Dios murió en la cruz por mí y por ti. ¿Estamos bien con eso? Murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Cada vez que le restamos gravedad al pecado, estamos diciendo en la práctica que la cruz fue un exceso. No había necesidad de que Él muriera. ¿Cómo que no había necesidad? Claro que sí. Por eso el artículo del credo nos recuerda que el perdón de los pecados costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso, en segundo lugar, contrastamos el evangelio con el moralismo religioso. Ese moralismo religioso dice, si me esfuerzo lo suficiente, Dios me va a perdonar. Si cambio esta conducta, Dios me va a aceptar. Eso es moralismo. Claro que hay que cambiar. Claro que tenemos que santificarnos. Pero mi motivación no es para recibir perdón. Mi motivación tiene que ser otra. Para agradar al Señor. Porque Él ya me perdonó. A veces estamos ahí como una especie de trato con Dios basado en mi rendimiento. No. Esto no es por meritocracia.
no es por meritocracia. Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, estamos rechazando esa lógica. Y Hechos 10:43 dice, todo el que se porta bien recibe el perdón. No, eso no lo dice Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice, todo el que cree en Él, recibe el perdón de los pecados. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de mostrar cambio, no tuvo tiempo, estaba en la cruz. Y Jesús, ¿qué le dijo? No tuviste tiempo de mostrar nada. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, sinónimo de cielo, sinónimo de cielo. Número 3, contrastamos la visión bíblica con la psicologización del pecado. Nosotros en esta iglesia creemos en la psicología, como creemos en la medicina, como creemos en todas las ciencias. Pero nosotros cuando hablamos en asuntos de pecados, no confundimos, no mezclamos la psicología con la palabra del Señor. Como dice ese filósofo famoso, una cosa es el uno, otra cosa es el dos. No podemos confundir, no podemos mezclar. Nuestra cultura suele hablar del pecado como errores. Los psicólogos no hablan de pecados. Nuestra cultura, a veces hablamos, el lenguaje es fallas, pero no hablamos de pecados. En la iglesia tenemos que hablar de pecados. En la psicología se habla mucho de problemas emocionales. No podemos hablar en el lenguaje espiritual de la iglesia de esa manera. En la psicología a veces nos quedamos con los errores de la infancia, herencia de la infancia, heridas de la infancia. Tú lo que necesitas es una sanidad interior. Medellín tuvo una época, yo cuando llegué al seminario bíblico en la década de los 90, eso estaba en auge en Antioquia, en Colombia, la sanidad interior, la sanidad interior. Gente pasó por sanidad interior y ahí estamos con las mismas. Muchas de esas cosas existen, nos afectan. Sí, yo entiendo que hay cosas que son valiosas. De hecho, aquí tenemos un programa de consejería espectacular, Instituto de Consejería Latinoamericana que trajimos de Alemania, espectacular. Pero cuando las cosas hay que llamarlas pecado, hay que llamarlas pecado. Por eso, a veces, cuando no se entiende que es pecado es cuando mezclamos las cosas, pero la palabra de Dios dice que el pecado es la rebelión contra Dios. Es cuando el hombre y la mujer se rebela contra el Creador. Es decir, yo decido lo que está bien y lo que está mal. No, Señor, yo no soy el que decido eso. Dios es el que decidió. Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, estamos rechazando la idea de que lo mío no es pecado, que solo es parte de mi proceso. Yo tengo que rechazar eso. Estamos aceptando que necesitamos mejor, es un perdón delante de Dios. No solo terapia humana. Sí, las terapias pueden ayudar. Sí, yo creo en eso. De hecho, apoyé a mi esposa para la carrera de psicología. Ella es psicóloga clínica. Sí, creemos en eso. Pero mi esposa también la tiene clara. Cuando a las cosas hay que llamarlas pecado, es pecado. No se nos puede quedar ahí simplemente como una terapia y vamos a darle terapia. Porque entonces, ¿en dónde se queda toda esta belleza doctrinal? Y quiero avanzar porque si no aquí me quedo toda la mañana. Pero número 4, contrastamos la seguridad en Cristo con la culpa crónica que lo mencioné al comienzo. No me voy a quedar ahí, pero eso ya lo dije, porque ese es un extremo. Personas que dicen Dios me perdona, pero viven autoacusándose todo el tiempo. Piensan que la espiritualidad consiste en no dejarse en paz jamás, sino que siempre está recordando lo malo que hizo. No, eso ya lo compartí con ustedes, eso no está bien. Por eso tenemos que alinearnos a esta enseñanza de la palabra de Dios, basada también en el credo que dice creo en el perdón de los pecados. Creo que la sangre de Cristo tiene más peso que mi pasado, ¿okay? Que su palabra tiene más autoridad que mis sentimientos, que mis emociones, ¿ok? Bien, número 5, contrastamos el perdón cristiano con la venganza y el rencor normalizados. El mundo vive
bajo la premisa, me la hizo, me la paga. Yo perdono, pero no olvido. Ese que dice yo perdono, pero no olvido, en realidad no ha perdonado. En realidad no ha perdonado. El Evangelio nos llama a otra cultura, por eso el Evangelio es contracultura, una comunidad de perdonados que aprenden a perdonar. Eso es contracultura. Al decir creo en el perdón de los pecados, también estamos negando que el resentimiento sea un estilo de vida aceptable para el cristiano. Tú no puedes vivir en resentimiento. No puedes. Por eso cuando alguien se me las da de muy espiritual y vive resentido, resentida, de espiritualidad no tiene nada. Porque usted no ha aprendido a perdonar. No ha aprendido a perdonar como Cristo perdonó. Voy a entrar a las aplicaciones, más de las que he mencionado. Entonces dígale a la persona que está al lado, dígale prepárese porque viene más. Quiero hablarles, para terminar esta predicación en esta mañana, quiero hablarles a los que aún no han venido a Cristo, a los que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo de verdad. En las iglesias evangélicas a veces tenemos personas que asisten semana tras semana, pero no han nacido de nuevo. Personas que no se han entregado a Jesucristo. Quiero hablar para esas personas en esta mañana. Tal vez creciste escuchando el Evangelio. Sí, tal vez creciste recitando el credo apostólico todas las semanas. Claro que sí. Tal vez creciste también cantando esas canciones, esos coros en las iglesias, hasta te sabes el credo de memoria. Pero si eres honesto, honesta contigo mismo, contigo misma en esta mañana, a veces saben esas personas que todavía no han venido a Jesucristo de verdad, que todavía no le han entregado la vida a Jesucristo, que todavía no han confesado que es un pecador y una pecadora de verdad. Hasta que tú no digas, Señor, soy pecador. Hasta que tú no le digas, soy pecadora. Hasta que tú no vengas a Cristo, no vas a recibir el perdón de los pecados. Por eso el perdón que necesitas no está en ti, dentro de ti, no estás en Cristo. No se recibe por esfuerzo, se recibe por gracia. Por eso hoy simplemente dígale a Cristo, te entrego mi vida. Dígale, perdona todo mi pasado, dígale, me arrepiento de todos mis pecados pasados. Dígale, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si estás ahí y eres una de esas personas, ¿por qué no le dices algo así parecido en esta mañana al Señor? Ahí donde estás, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Dígale, yo reconozco que he vivido lejos de ti. Dígale, hoy creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Dígale, vengo a pedirte perdón y a entregarte mi vida. No confío en mis obras, confío en tu cruz. Dígale en esta mañana, dígale, sálvame, perdóname, acéptame como un miembro más de tu familia. Amén. Así, sencillo, palabras sencillas. Quiero hablarle también en esta mañana a los creyentes que viven cargando con culpas del pasado. Lo mencioné ahora, pero ahora quiero ser más explícito con ustedes en esta mañana. Quiero hablarles porque tal vez hay algo en tu vida, en tu historia, que nadie conoce o que muy pocos conocen. Algo que hiciste antes de conocer al Señor o incluso siendo creyente. Has pedido perdón miles de veces. ¿Te sabes el versículo de memoria? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Pero en la práctica sigues ahí, sigues viviendo como si tu caso fuera la excepción, como si Jesús hubiera pagado por todos menos por los tuyos. Él pagó por todos nuestros pecados. Así que
a veces estamos ahí, ¿cierto? Ahí atormentándonos. Entonces no sigas pagando una deuda que Jesús ya pagó por completo en la cruz. Eso sería como seguirle pagando a Bancolombia cuando ya te perdonó la deuda. Tu culpa no tiene la última palabra la tiene la sangre de Jesús. Lo que el enemigo usa para acusarte, Dios lo ha puesto bajo la sangre de su Hijo Jesucristo. Ya en Él tenemos redención, perdón. Así que tu caso no es la excepción. Así que yo no estoy hablando esto para minimizar tu pecado, sino para que maximices la cruz de Cristo. Mira esa cruz tan grande que tenemos en esta iglesia. Porque queremos que siempre veas la cruz grande, ese amor tan grande que Dios tuvo para ti. Entonces deja de tratar de pagar lo que Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Entonces yo quiero en esta mañana también invitarte para que estés ahí hablando con el Señor, dialogando con Él. Dígale en tus propias palabras, dígale: Señor, por tu palabra yo recibo tu perdón. Dígale en esta mañana: yo no quiero seguir viviendo como si mi condena siguiera en pie. Dígale en esta mañana, dígale: ayúdame a caminar como alguien a quien tú ya has declarado perdonado, perdonada. Eso es lo que tienes que hacer en esta mañana. Número 3, quisiera hablarle en esta mañana a toda la iglesia como cuerpo, como una familia que somos. ¿Qué tipo de comunidad queremos ser? Estamos sentando unas bases para que nuestra iglesia siga en línea con el Evangelio, porque el credo no es solo una oración individual, el credo es una confesión pública. Creemos. Esto es algo para confesarlo en la iglesia. Por eso me gusta el credo ampliado, porque el credo ampliado ya es una declaración más plural, más de iglesia. Cuando juntos decimos creo en el perdón de los pecados, estamos definiendo qué tipo de comunidad queremos ser en esta iglesia. Ahora, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer en el 2026? 2027, 2028, 2029, 2030. Tengo unos planes para hasta el 2030 y de ahí en adelante estaremos con otros planes. Pero ¿qué vamos a hacer en estos años? ¿Qué ajustes vamos a hacer? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Una iglesia donde todos fingen que no tienen luchas? Yo no quiero una iglesia así. Yo no quiero una iglesia de líderes aparentando lo que no son. Yo quiero una iglesia donde se pueda hablar la verdad. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Una iglesia donde el pecado se esconde? No. ¿Una iglesia que escondemos las cosas por miedo al juicio? No, tampoco queremos eso. Y por eso vamos a hacer cambios. Vamos a hacer algunos ajustes. ¿Qué queremos ser como iglesia? ¿Una iglesia rápida para condenar? No. ¿Una iglesia lenta para restaurar? Tampoco. Yo no quiero eso. Mi anhelo es que el Señor haga de nuestra iglesia Redil Norte una comunidad donde se habla con verdad, pero se abraza con gracia. Eso es lo que yo quiero en esta iglesia. Y yo mismo tengo que hacer algunos cambios. Que nuestra iglesia no sea un museo de santos perfectos. Esas iglesias, yo no quiero esas iglesias. Yo más bien quiero una iglesia que nos veamos como un hospital de pecadores perdonados, donde algunos necesitan entrar a la UCI, pero otros están en mantenimiento, en revisión. Yo quiero una iglesia que al que cae no lo aplastemos, sino que lo levantemos apuntando hacia la cruz. Eso es lo que yo quiero. Pero no alcahuetería, porque el que no quiere arrepentirse, el que no quiere apartarse y quiere seguir haciendo daño a la iglesia, hay que expulsarlo de la iglesia. Eso tampoco lo vamos a cambiar.
Que cuando recitemos el credo en algún momento y digamos creo en el perdón de los pecados, también podamos decir y quiero ser parte de una iglesia que vive y encarna ese perdón. Que el que venga aquí por primera vez diga yo quiero estar en Redil Norte, yo quiero estar en esta iglesia. Por eso, hermanos, hermanas en la fe, porque somos una familia espiritual, todo lo que hemos dicho en esta mañana sobre el pecado, sobre el perdón, la culpa, la iglesia, no tiene sentido si perdemos de vista algo en esta mañana, y es que esto no va en tu capacidad para cambiar, sino que es en la persona y la obra de Jesucristo, que tiene el poder de cambiarnos. Es en Cristo que vamos a cambiar, en Cristo. Entonces el credo no dice simplemente creo en el perdón de los pecados como una idea ahí flotando en el aire, sino que todo el credo nos ha llevado ya a confesar creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado, muerto y sepultado y que resucitó al tercer día. Y es en esa confesión que decimos creo en el perdón de los pecados, es decir, la obra terminada por Cristo. Por eso inclina tu rostro y oremos en esta mañana. Basado en lo que escuchaste, sigue hablando con el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que veas a nuestro Padre Celestial como ese Padre amoroso, ese Padre bueno, que tú le puedas decir en esta mañana: Padre bueno, te damos gracias porque en Cristo tenemos redención mediante tu sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados, basado en las riquezas de tu gracia. Que le puedas decir a Dios en esta mañana: vengo delante de ti, confesando que soy un pecador, una pecadora, que necesita de tu perdón. Confieso que no puedo salvarme a mí mismo, que ningún esfuerzo, ninguna obra, ninguna promesa puede pagar la deuda de mi pecado. Pero también dígale en esta mañana: Espíritu Santo, te pedimos que ahora mismo vengas a mi vida. Saca de mí toda culpa falsa. Yo no quiero seguir viviendo ahí una culpa crónica, atormentándome todos los días cuando tú ya me perdonaste. Dígale: Espíritu Santo, venga, sana mi corazón, toca mi corazón, abre mis ojos, trae también convicción de pecado, porque a veces estamos en el otro extremo creyéndonos demasiado buenos, o estamos ahí simplemente fallando y pecando y pecando y pecando y no tenemos temor de Dios. Dígale: Espíritu Santo, hazme sensible para hacer cambios en mi vida y no ver tu gracia como una gracia barata y tu perdón como un perdón barato. Dígale: yo quiero vivir en santidad, Señor, yo quiero vivir en santidad. También dígale en esta mañana: Espíritu Santo, sana mis recuerdos del pasado, sana conciencia, sana mi corazón. Señor, yo te pido en esta mañana por tu iglesia, ven, Espíritu de Dios. A veces necesitamos sanidad de recuerdos, porque seguimos atormentándonos cuando tú ya nos perdonaste. Ven, Espíritu de Dios. También quiero que saques todo resentimiento, Señor, toda amargura, toda falta de perdón en algunos de tus hijos y tus hijas en esta mañana. Que así como han recibido tu gracia, tu perdón, también puedan conceder el perdón a otras personas. Señor, aquí estamos como iglesia delante de tu presencia, Señor. Como iglesia, libéranos de esa cultura de nuestra sociedad, la cultura del chisme, la cultura de la condena. Llévanos a una cultura, pero de restauración, de sanación, donde estemos para ayudarnos, para levantarnos los unos a los otros. Que cuando digamos creo en el perdón de los pecados, tú nos veas, Señor, como una iglesia sana, una iglesia que quiere vivir el evangelio sano, una iglesia que abraza tus doctrinas preciosas del perdón. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y ayúdanos cada día a ser mejores, a vivir tu palabra y a encarnar el evangelio de Jesucristo. Gracias por la enseñanza de esta mañana. Seguimos en esta actitud de adoración con este cántico precioso, una oración cantada para ti en esta mañana. Así que, iglesia, si quieres estar ahí sentado, arrodillado, si te quieres colocar de pie, pero entremos en un momento de adoración en esta mañana. Si quieres seguir solamente orar, siga orando mientras escuchas este cántico. El que quiera también cantar con nosotros, únete a esta oración cantada.